Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Acompáñanos cada semana y de la mano de nuestros expertos en salud, nos platicarán sobre diferentes temas de interés, así como recomendaciones acerca de tu salud y la de los tuyos. Esto es Actitud Saludable. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Soy el Dr. Oscar Ruiz, urólogo certificado perteneciente al staff del Hospital Galenia, y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es bastante común, pero que muchas veces le damos poca importancia. Es el sangrado en las vías urinarias, padecimiento que aqueja a hombres, mujeres y niños como tal, y es importante recalcar el por qué debemos atenderlo. El sangrado en las vías urinarias, o mejor conocido como hematuria en el ámbito clínico, es la presencia, valga la redundancia, de sangre en la orina. El sangrado puede ser, es muy importante ponerle nombre y apellido. ¿A qué me refiero? El sangrado puede ser un sangrado macroscópico, que es el que principalmente como pacientes y en el día a día podemos identificar. Es el macroscópico se refiere a que cuando nosotros vamos a orinar, presentamos orina con sangre. La orina con sangre puede ser simplemente orina rosada, orina más oscura de lo normal, orina color agua de Jamaica, color vino tinto, que esta se puede presentar con o sin coágulos. De repente puede ocasionarnos o puede ir presentada de mucho ardor para orinar, o puede presentarse sin ardor para orinar, simplemente la presencia de sangre en la orina y coágulos de sangre. Y existe también la hematuria o la orina en sangre, que es considerada microscópica, aquella que normalmente al orinar no vemos, que solamente puede identificarse mediante un estudio clínico, que es el examen de orina. ¿Por qué es importante atendernos un sangrado en la orina? Nosotros como urólogos consideramos el sangrado en la orina como una urgencia o una emergencia urológica. ¿Por qué considerado urgencia? Porque el sangrado en la orina bien puede ser algún procedimiento asociado a un proceso infeccioso, es decir, que en muchas ocasiones es lo más común, aquella paciente mujer que de repente tiene un proceso infeccioso intenso, agudo y severo, y que puede presentar sangrado en la orina asociado a mucho ardor, o aquel paciente hombre o mujer que puede presentar el descenso de una piedrita que viene del riñón hacia la vejiga, que puede provocar un sangrado. Al final hablamos en estos dos pacientes de padecimientos benignos. Sin embargo, y algo muy importante, el sangrado de orina puede provenir también de problemas malignos. Y eso es lo que nosotros como urólogos estamos obligados a descartar. El hecho de que un paciente tenga un sangrado en la orina que de repente se asocia a un dolor en una parte en los flancos o en el riñón, o en alguno de los riñones, y que el sangrado venga con coágulos de ciertas características, a nosotros nos puede orientar hacia dónde viene el sangrado y sobre todo qué tipo de estudios hay que realizar. Hay que recordar que el sangrado en la orina puede provenir del riñón, puede provenir de los sistemas colectores del mismo riñón, puede provenir del uréter, puede provenir de la vejiga, en el hombre de la próstata, en hombre y mujer de la uretra. Al tener todos estos orígenes posibles, es importante descartar que lo primordial, como les comentaba antes, identificar que no haya un proceso maligno desarrollándose dentro de la vejiga. ¿Por qué pensarlo? Porque muchas ocasiones el sangrado en la orina viene sin síntomas precedentes, es decir, el paciente no siente nada, simplemente es el sangrado. Y eso es algo que hay que tener en consideración. Pacientes sobre todo que son fumadores crónicos, pacientes que tienen el antecedente de un cáncer en la familia, asociado más a vías urinarias, pacientes que por su trabajo tienen que estar en contacto con pinturas, con solventes, pacientes que están en contacto con agroquímicos o algo por el estilo, todos ellos y que presentan un sangrado en la orina deberían recibir una atención inmediata. ¿Por qué? Porque todos estos factores de riesgo que acabo de mencionar pueden verse asociados a tumores de la vía urinaria, sobre todo, por ejemplo, a tumores del riñón,
que cuando nos presentan un sangrado en la orina es porque ya están tomando la parte por donde se drena la orina, principalmente tumores de vejiga, aquellos tumores que normalmente no nos molestan, no nos generan ningún síntoma hasta que están muy avanzados, y el único síntoma es precisamente ese, que el paciente al orinar sangre junto con coágulos o a veces sin coágulos. Es muy importante, no paro de recalcar la importancia de buscar atención inmediata. Es preferible que cuando nosotros como pacientes acudamos al urólogo o al doctor y con un sangrado en la orina, es preferible que nos digan está bien, es solamente un proceso infeccioso, a no ir al urólogo y de repente más adelante tener un problema maligno en las vías urinarias, que se nos haya pasado el tratamiento, que ya al momento de buscar la atención médica no existe el tratamiento curativo. La importancia de enfatizar en esta parte es para concientizar no solamente a los pacientes que padecen este tipo de síntomas, sino también a los médicos de primer contacto. Es importante saber y estudiar adecuadamente a un paciente que se presenta con hematuria. ¿Por qué? Porque cuando la hematuria es inicial o es recurrente, el hecho de que ésta se presente puede tener un trasfondo mayor que solo un proceso infeccioso. Por lo tanto, si presentan ustedes como paciente un sangrado en la orina, no duden en acudir con su urólogo de confianza para recibir el tratamiento adecuado en base a lo que se pueda identificar. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web hospitalgalenia.com. Nos escuchamos la próxima semana. Y recuerda, Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.